Buenas, continuamos entonces con la segunda parte del sistema nervioso. Como habíamos visto, ¿sí? Eh, habíamos visto las distintas divisiones del sistema, donde teníamos el encéfalo formado por el tronco cerebral, el diencéfalo, el cerebelo y el cerebro, y la médula espinal. Ahora vamos a continuar, ya de que hablamos de todo lo que era el cerebro, vamos a continuar con lo que es el diencéfalo, ¿sí? Repasando entonces las distintas porciones eh, que teníamos en el sistema nervioso central, teníamos la médula espinal. Quiero agregar algo, como nobleza obliga, utilizo algunas de las imágenes que publica el doctor Coscarelli en sus videos que son muy didácticos. Bueno, la médula espinal que está alojada en el conducto raquídeo, luego a nivel ya del encéfalo teníamos las distintas porciones, donde en la parte más inferior y anterior tenemos el tronco cerebral con sus tres porciones, el mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Hacia atrás de este tenemos lo que es el cerebelo, ¿sí? Que tiene una función importante en la coordinación de los movimientos, en controlar los movimientos principalmente, ya vamos a ver después. Luego por encima tenemos lo que es el telencéfalo, que está formado por los hemisferios cerebrales, que habíamos hablado en la clase anterior, ¿sí? Y las comisuras blancas de estos hemisferios cerebrales, que son los que unen eh, las distintas partes del encéfalo, perdón, eh, y que son las comisuras interhemisféricas, ¿sí? Que son el cuerpo calloso, el trígono cerebral, la comisura blanca anterior. Y en el medio, entre el tronco cerebral y el telencéfalo, tenemos lo que es el diencéfalo, ¿sí? Que es un conjunto de sustancia gris y blanca, ¿sí? Que está rodeando a lo que es el tercer ventrículo, ¿sí? Formada también por el cuerpo calloso, ¿sí? El trígono cerebral, la comisura blanca anterior y los núcleos que la rodean. Entonces, en el telencéfalo, como dijimos, que está formado por los hemisferios cerebrales y las comisuras interhemisféricas, tenemos que en los hemisferios cerebrales tenemos sustancia blanca, ¿sí? Sustancia gris y líquido cefalorraquídeo. La sustancia gris tenemos una que es periférica, ¿sí? Que es la sustancia gris cortical, y otra sustancia gris que se encuentra en la base, ¿sí? Que es también llamado núcleos de la base o centros subcorticales u optoestriados, ¿sí? Dentro de esto tenemos al núcleo amigdalino, al núcleo lenticular con sus dos partes, una central más pálida y otra externa, que es la central que es el globus pallidus y la externa que es el putamen. El antemuro, ¿sí? Que está por fuera del núcleo lenticular. Eh, el núcleo caudado, ¿sí? Que tiene esta forma de C invertida. Y por dentro el tálamo óptico. ¿Estamos? Entonces, el líquido cefalorraquídeo que dijimos que circula en las cavidades de los hemisferios cerebrales, vamos a tener que va a estar en los hemisferios cerebrales, vamos a tener los ventrículos laterales, y en el medio, por debajo de los ventrículos laterales, vamos a tener el tercer ventrículo, que va a estar alojado entre estas estructuras grises que habíamos nombrado anteriormente. ¿Estamos? La sustancia blanca, que llamamos comisura blanca o comisuras interhemisféricas, va a estar formada por el cuerpo calloso, el trígono cerebral y la comisura blanca anterior. ¿Sí? Cuerpo calloso, ¿sí? El trígono, que es esto, y la comisura blanca anterior, ¿sí? A los lados del trígono vamos a tener lo que son los ventrículos laterales, y por debajo del trígono, ¿sí? Vamos a tener lo que es el tercer ventrículo. Y alrededor de esto, todo lo que son esos núcleos que estábamos hablando anteriormente. En conjunto, todo esto, tanto la sustancia blanca como la sustancia gris que lo rodea, va a formar lo que es el diencéfalo, ¿ok? Entonces, las comisuras teníamos
El cuerpo calloso, esto es anterior y esto es posterior. Las comisuras blancas teníamos entonces el cuerpo calloso, que es con sus distintas porciones, que tenemos el pico, la rodilla, el cuerpo y el rodete del cuerpo calloso. Luego tenemos la comisura blanca anterior, que es esto, ¿sí? El trígono, ¿sí? Que va a estar formado por los pilares anteriores, que va a terminar en los tubérculos mamilares, por los pilares posteriores, que van a terminar en el núcleo amigdalino, ¿sí? Por una porción horizontal, acá una lámina horizontal, ¿sí? Forma triangular de base posterior, que es la comisura salteriana o lira de David, y una lámina vertical, que es el septum pellucidum. A cada lado de este septum pellucidum se encuentran los ventrículos laterales. Bien. Y por debajo de la comisura salteriana estaría lo que es el tercer ventrículo. Estos ventrículos laterales y el tercer ventrículo están unidos por los agujeros de Monro, ¿sí? Acá vemos el tercer ventrículo, entonces el tercer ventrículo, que es como el eje de todo lo que es el diencéfalo, porque todo lo que lo rodea es lo que va a terminar formando el diencéfalo. Vamos a ver que tiene una pared superior o techo, ¿sí? Formado por el trígono, junto con la lámina horizontal principalmente, donde van a estar alojados los plexos coroideos, ¿sí? Una pared, los plexos coroideos, que son los que se encargan de formar el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? En este caso. Una pared anterior, ¿sí? Que va a estar formado por la comisura blanca anterior, ¿sí? Una pared posterior formada por la glándula pineal o epífisis, ¿sí? Una pared lateral formada por ambos tálamos ópticos, ¿sí? Y un piso o cara inferior o pared inferior que va a estar formada por el mesencéfalo hacia atrás, ¿sí? Que son los pedúnculos cerebrales, y tubérculos mamilares, ¿sí? Que estaban acá, que eran donde terminaban los pilares anteriores del trígono, y hacia adelante y hacia abajo el hipotálamo. Todo esto, este conjunto de estructuras grises y blancas, son los que forman el diencéfalo. Esto es para entender un poco cómo son los ventrículos, ¿sí? Acá están los ventrículos laterales, ¿sí? Que son dos, uno para cada hemisferio, que van a tener distintas prolongaciones a los lóbulos, una prolongación posterior u occipital, una prolongación anterior y superior que es frontal, y una prolongación inferior y anterior también que es temporal. Luego tenemos el tercer ventrículo, ¿sí? Y hacia abajo el cuarto ventrículo. Los ventrículos laterales se unen a lo que son el tercer ventrículo a través del agujero de Monro, y el tercer y cuarto ventrículo se unen por el acueducto de Silvio, que está a nivel del mesencéfalo. Bien, acá vemos que el tercer ventrículo tiene un orificio, que es por donde pasa el istmo del tálamo. Acá habíamos visto que a cada lado del tercer ventrículo están los tálamos, de un lado y del otro, que se unen a través de un istmo. Bien, acá vemos lo mismo, ¿sí? Traten de ir nombrando lo que se va observando: los tálamos, el mesencéfalo, el tronco, ¿sí? Con la protuberancia del bulbo, el cerebelo por detrás, el cuarto ventrículo entre ellos, ¿está? Todo lo que son la sustancia blanca, ¿sí? El cuerpo calloso, la comisura blanca anterior, el trígono formado por los pilares anteriores, los pilares posteriores, la lira de David, el septum pellucidum, ¿está? Bien. Todo esto, lo que hablamos en la clase anterior, más esto, nos sirve para esto, para poder identificar lo que vamos a observar nosotros en nuestra práctica del día de mañana, que es identificar las distintas partes del cerebro y las distintas estructuras dentro del mismo. Así como hablamos de la configuración externa la vez anterior, estos cortes nos sirven para ver la configuración interna. Y dentro de esto teníamos para su estudio dos cortes principalmente, uno
coronal o frontal, que es el corte de Charcot, y uno horizontal, que es el corte de Fleming. También existen los cortes sagitales. Este es un corte coronal, entonces, donde podemos observar o de Charcot, ¿no? Acá ustedes pueden hacer el ejercicio para ver lo que se pueden identificar de todo esto, pero básicamente podemos ver, acá vemos a nivel periférico todo lo que es la sustancia gris periférica, sustancia blanca central, ¿sí? Acá vemos lo que es el diencéfalo. Entonces, si vemos el diencéfalo, tenemos que ver el tercer ventrículo, ¿sí? Y a los lados, las distintas porciones. A su vez, también podemos observar los ventrículos laterales separados por el septum pellucidum. Por debajo de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo separado por la lira de David. Todo esto correspondía a lo que era el trígono, ¿sí? Acá también vamos a observar como sustancia blanca lo que es la rodilla, en la parte, acá vemos lo que, perdón, el cuerpo del cuerpo calloso, ¿sí? El cuerpo del cuerpo calloso, ¿sí? En un corte coronal. Como sustancia gris podemos observar a los lados del tercer ventrículo teníamos el tálamo, más afuera teníamos el núcleo lenticular, acá observamos lo que es una porción de lo que es el núcleo caudado, por fuera del núcleo lenticular con sus dos porciones, el globus pallidus y el putamen, tenemos el antemuro, y por fuera de esta la corteza gris del lóbulo de la ínsula. También podemos observar sustancia blanca, donde entre el tálamo y el núcleo lenticular tenemos la cápsula interna, ¿sí? Por donde discurren todas las fibras nerviosas. Por fuera del núcleo lenticular entre el antemuro tenemos la sustancia externa, y entre el antemuro y la corteza de la ínsula tenemos la sustancia extrema. ¿Sí? Acá pueden observar lo mismo, el tálamo, núcleo caudado, núcleo lenticular, y bueno, también tenemos el antemuro. ¿Estamos? Esto es un corte horizontal o de Fleming, ¿sí? Donde también vemos, esto es anterior, esto es posterior, ¿sí? Entonces tenemos los ventrículos laterales y sus prolongaciones, prolongación frontal y occipital en este caso que se puede observar. Se pueden distinguir otras cosas más, por ejemplo, lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital, ¿sí? Sustancia gris periférica, sustancia blanca central, y como esto es un corte horizontal, vemos acá el cuerpo calloso, pero la porción anterior que es la rodilla, y acá vemos la porción posterior que es el rodete del cuerpo calloso, ¿sí? Luego tenemos por el cuerpo calloso y por donde todas las fibras nerviosas van de un hemisferio al otro, ¿sí? De un hemisferio al otro. ¿Estamos? Luego tenemos más sustancia blanca, como ser las cápsulas, cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema, que sirve también como pasaje de sustancia blanca o de fibras nerviosas de entre las distintas porciones del mismo hemisferio. Tenemos el tercer ventrículo, acá tenemos el trígono con el septum pellucidum, la lira de David, ¿sí? O comisura salteriana, ¿sí? Que es otra parte de sustancia blanca. Vemos el tercer ventrículo por debajo, acá vemos los plexos coroideos, ¿sí? A los lados del tercer ventrículo vemos el tálamo, núcleo lenticular, con sus dos porciones, globus pálidos y putamen, el antemuro y la corteza gris del lóbulo de la ínsula. ¿Estamos? Haciendo un ejercicio, entonces vemos el tálamo, acá vemos el núcleo caudado otra vez también en un corte, núcleo lenticular, antemuro y corteza de la ínsula. Todo esto, como dijimos, forma parte del diencéfalo, ¿sí? Todo lo que está rodeando al tercer ventrículo. ¿Para qué sirve conocer todo esto? Para justamente nos sirve en nuestra práctica diaria, que es ver imágenes, por ejemplo, en este caso una resonancia magnética o una tomografía. Entonces acá en un corte horizontal, ¿sí? Vamos a observar los ventrículos laterales, el septum pellucidum, ¿sí? El tercer ventrículo, acá ventrículo lateral, la prolongación occipital, como hemos dicho, sustancia gris periférica, sustancia gris central, alrededor del tercer ventrículo. Entonces tenemos el tálamo, núcleo lenticular con
globus pallidus y el putamen, el antemuro, la corteza del lóbulo de la ínsula, ¿sí? Todo esto es sustancia blanca. Acá vemos lo que es el rodete del cuerpo calloso, acá vemos la rodilla del cuerpo calloso, ¿sí? Sustancia blanca también vemos la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema. Esto es comensura todo lo que es sustancia blanca interhemisférica, ¿sí? En un corte coronal vemos, esto es superior, esto es inferior, los ventrículos laterales, el septum pellucidum, tercer ventrículo, ¿sí? Vemos la lira de David, ¿sí? Que separa los ventrículos laterales del tercer ventrículo. A los lados vemos el tálamo, el núcleo lenticular, el antemuro, sustancia blanca. Acá vemos como es un corte coronal, vemos esto lo que es el cuerpo calloso, pero la parte del cuerpo calloso, ¿se entiende? Acá vemos la cápsula interna, la cápsula externa, la cápsula extrema. Entonces, cualquier zona que acá uno vea un daño, una patología, por ejemplo, un ACV isquémico o un ACV hemorrágico en esta zona, la cápsula interna, por ejemplo, que es por donde están transcurriendo todas las fibras nerviosas, por ejemplo, de la vía piramidal. Entonces uno dice, bueno, tiene una lesión a ese nivel, ¿qué síntomas va a provocar a nivel periférico? Por ejemplo, una hemiplegia, una hemiparesia. ¿Se entiende? Bien. Continuando lo que es en el estudio del diencéfalo, tenemos el tálamo, ¿sí? El tálamo es muy importante porque sirve para como una estación de relevo de todas las vías que van a ser conscientes a excepción de la vía olfatoria. O sea, todo lo que nosotros percibimos, ¿sí? En la periferia y va a llegar a nuestra corteza cerebral, primero pasa por el tálamo. O sea que actúa como un filtro de todos los estímulos que van a la corteza. Porque no todo lo que nos esté pasando en este momento lo vamos a hacer consciente. Hay un montón de cosas que quedan ahí filtradas y solamente se hace consciente lo que nosotros queremos que se haga consciente. Por ejemplo, en este caso, la visión y la audición, que es lo que están supuestamente ustedes prestando atención. También tiene otras funciones como controlar las funciones motoras al despertar. Por ejemplo, cuando uno se va a levantar, sabe que se despierta y tiene que sentarse, pararse y después caminar. No puede salir a caminar estando acostado, ¿se entiende? Todo eso tiene que ver también en funciones inconscientes, que uno lo hace en forma automática y tiene funciones ahí en lo que es el tálamo. Bien, tiene otras funciones también en comunicación, formando parte de lo que es el sistema límbico en las emociones y la memoria, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Estos son los tálamos, ¿sí? Son dos núcleos grandes, uno de cada lado, ¿sí? Están unidos a través de un istmo, ¿sí? Tienen distintas porciones, ¿sí? Distintos núcleos formando parte del mismo núcleo, ¿sí? No es necesario que sean específicamente cada núcleo, ¿sí? Pueden agruparlos, si quieren, en una parte anterior, ¿sí? Que van principalmente a los núcleos que van a formar parte del sistema límbico, a los núcleos cerebrales, en una parte, en un grupo de núcleos eh, posteriores, donde tenemos el pulvinar, ¿sí? Que principalmente sirve como vía para las vías de asociación de la corteza cerebral, ¿sí? Por debajo de esto vamos a tener dos pequeños núcleos, ¿sí? Que son los núcleos geniculados, interno y externo. El interno para la vía donde hace relevo la vía auditiva y el externo donde hace relevo la vía visual. Esto es el metatálamo, se llama, ¿sí? Ya lo vamos a ver. También vamos a tener otros núcleos que van a servir como relevo para todos los estímulos sensitivos en esta zona, en la parte ventral. Entonces lo podemos agrupar como núcleos ventrales, núcleos dorsales, anteriores y posteriores. Bien, como dijimos, el tálamo está rodeado por otras estructuras que por encima vamos a tener el epitálamo, ¿sí? Por detrás, como vimos recientemente en los cuerpos geniculados internos y externos, tenemos el metatálamo y por debajo tenemos hacia atrás el subtálamo y por delante y abajo el hipotálamo. El hipotálamo tiene una importancia particular porque está compuesto por varios núcleos
y está encargado de la producción de neurohormonas que regulan el funcionamiento de la adenohipófisis y sirve también como producción de otras neurohormonas que las va a almacenar la neurohipófisis o hipófisis posterior. Forma parte, por lo tanto, el hipotálamo forma parte de todo lo que es el sistema neuroendocrino, que ya lo vamos a ver más adelante. Esto sirve para controlar principalmente la homeostasis del organismo, regulando principalmente la actividad del sistema nervioso autónomo. También el hipotálamo forma parte del sistema límbico, ¿sí? Porque una emoción, por ejemplo, el sistema límbico está más relacionado con todo lo que son las emociones, ¿sí? Entonces, ustedes saben que cuando tienen una emoción violenta, una emoción desagradable o algo que lo hace llorar, por ejemplo, eh, aquí es donde se activan distintas neurohormonas que van a, por ejemplo, acelerar la frecuencia cardíaca, aumentar la respiración, producir contracción de las glándulas lagrimales para emitir el llanto, etcétera, ¿sí? Y todo eso se transmite también en una emoción. O sea, todo eso está conjugado y asociado para producirlo, esa actividad. Entonces, el tálamo, es lo que reacciona para ambos hemisferios en forma del mismo lado, ipsilateralmente. Tiene las sensaciones discriminativas, ¿sí? O sea, es un filtro, como dijimos, para filtrar todas las sensaciones, o sea, la vía sensorial, tanto de la visión, la audición, la propiocepción, el tacto y el olor, a excepto del olfato. El olfato no pasa por el tálamo, ¿estamos? Que habíamos dicho anteriormente. También tiene sensaciones afectivas en conjugación con el sistema límbico mediante el amor, el temor, la timidez. También interviene en el procesamiento de la información motora, regula los movimientos motores también en la vía propioceptiva y la esteroceptiva. El hipotálamo es, como dijimos, ubicado en la parte anteroinferior del tercer ventrículo y por debajo del tálamo. Regula la actividad del sistema nervioso autónomo, regula obviamente lo que es el apetito, el agua y electrolitos, controlando las funciones endocrinas. Por ejemplo, si estamos deshidratados, lo que va a hacer el hipotálamo es liberar una hormona que se llama antidiurética, que va a ir a actuar en los túbulos renales para retener agua, por ejemplo, ¿sí? Y ustedes no están pensando en eso, eso lo hace en forma automática nuestro organismo, es inconsciente. Regula también las funciones endocrinas, como dijimos, a través de hormonas liberadoras que van a ir a la adenohipófisis, y esta adenohipófisis va a estimular o inhibir la liberación de otras hormonas de glándulas periféricas, como la tiroides, suprarrenales, gónadas, etc. Interviene en lo que es el sueño y la vigilia en el ritmo circadiano también, ¿sí? Continuando entonces, ahora con otra porción del encéfalo que es el tronco cerebral. El tronco cerebral, ¿sí?, va a estar constituido por 3 porciones, como dijimos ya anteriormente. Va a ser el lugar por donde entran y salen los pares craneales, principalmente desde el tercer par hasta el 12º par. Formado por 3 estructuras, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. A nivel del mesencéfalo da origen al tercer y cuarto par, que es el motor ocular común y el patético. Dentro del mesencéfalo tenemos núcleos grises, donde tenemos la sustancia negra, el núcleo rojo, que sirven como parte de la vía que se llama extrapiramidal, que se encarga de regular los movimientos involuntarios, ¿sí? Ustedes cuando van a hacer un movimiento complejo, ¿sí?, se activan músculos que ustedes los quieren mover en forma consciente, pero también inconscientemente se activan otros músculos, ya sean sinergistas, antagonistas o agonistas, que ayudan a que ese movimiento sea un movimiento armonioso, ¿sí? Y son movimientos involuntarios, o sea, inconscientes. Acá en el mesencéfalo sirve de unión entre el tercer y cuarto ventrículo porque ahí se encuentra lo que es el acueducto de Sylvius. Luego tenemos lo que es la protuberancia, que van a ser el lugar por donde van a transcurrir distintos fascículos nerviosos, ascendentes sensoriales o descendentes motores. Van a haber varios núcleos, dentro de esos núcleos también los núcleos vitales, para sea control de la respiración, del ritmo cardíaco, etc. Van a salir pares craneales, del trigémino, del motor ocular externo, del facial
y del auditivo, principalmente estos tres últimos de lo que es el surco bulbo protuberencial. A nivel del bulbo raquídeo también van a transcurrir fascículos ascendentes y descendentes, o sea, sustancia blanca. También van a haber núcleos grises que van a tener que ver con las funciones vitales de nuestro organismo. Y también van a emerger distintos pares craneales, principalmente del séptimo al duodécimo, el facial, el glosofaringio, el neumogástrico, el espinal y el hipogloso. Igual después va a haber otra clase de que vamos a hablar de pares craneales, pero se agrupan así en número de acuerdo al origen que tienen a su emergencia a nivel de la calota cerebral, como es de la bóveda craneal. Acá vemos una vista anterior donde tenemos los pedúnculos cerebrales arriba, la protuberancia y el bulbo, ¿sí? Acá tenemos la emergencia del tercer par craneal o motor común. Acá viene el patético, que nace en realidad de la cara posterior. Acá a nivel de la protuberancia tenemos el trigémino en las caras laterales. Luego tenemos el motor ocular externo, ¿sí? El facial, ¿sí? Y el auditivo con sus dos porciones, la coclear y la vestibular, ¿sí? En el surco bulbo protuberencial. Luego tenemos a nivel del bulbo, teníamos el, el, como es el noveno par, que es el glosofaringio, el neumogástrico por detrás, por debajo, perdón, el espinal por debajo y por delante el hipogloso. Acá tenemos lo que se llama el surco medio, ¿sí? Del bulbo. Se llama, luego tenemos a los lados del surco medio tenemos lo que son las pirámides vulvares. Por detrás tenemos el surco preolivar y por detrás de ese las olivas vulvares y por detrás de eso los surcos retroolivares. Ahí es donde nacen los pares craneales, ¿sí? O emergen, mejor dicho. El origen real está adentro en los núcleos internos. En una vista posterior vemos la protuberancia y el bulbo que forman parte de lo que es el piso del cuarto ventrículo, y acá tenemos lo que es el cerebelo por detrás con el techo del cuarto ventrículo, ¿sí? Muy bien, con sus distintos pedúnculos, ¿sí? Cerebelosos. Superior que va al mesencéfalo, el medio que va a la protuberancia y es el más voluminoso, y el inferior que va al bulbo. Igual esa tronco cerebral vamos a volver a repasar cuando demos pares craneales. Bien, continuando entonces lo que es ahora con el cerebelo. Bien, el cerebelo se ubica en lo que es la fosa posterior, ¿sí? También llamado pequeño cerebro, se ubica en la fosa posterior por detrás del tronco cerebral, como hemos dicho, ¿sí? Y por debajo de la tienda del cerebelo que lo separa del cerebro. Tiene la función de coordinar o controlar los movimientos mediante tres acciones: la coordinación, el equilibrio y el tono muscular, ¿ok? De esa manera controla los movimientos. Pesa alrededor de 150 gramos, bueno, esto es lo importante, sus funciones. Si observamos en un corte horizontal o transversal, vamos a ver que tiene la sustancia gris periférica y la sustancia blanca central, igual que en el cerebro. Se ubica por detrás del tronco cerebral, ¿sí? Y del cuarto ventrículo, que sería esto. ¿Estamos? Acá podemos observar los distintos pedúnculos cerebelosos que lo unen al tronco cerebral. Bien. En la parte interna también observamos otros núcleos grises, así como vimos el diencéfalo en el cerebro. Acá también hay núcleos grises que vamos a ver desde la parte más anterior o interna hacia la periferia. Tenemos el núcleo fastigial o del techo, tenemos el núcleo globoso, núcleo emboliforme y el núcleo dentado, ¿sí? Esto tiene, este orden de alguna manera tiene un significado, que es el desarrollo filogenético del cerebelo, que primero empieza siendo así, solamente ocupando el núcleo fastigial o del techo, con una parte acá de lo que es
los lóbulos, los hemisferios y el vermis. Luego va creciendo, se desarrolla esto y después esto. Son las distintas, de acuerdo al origen filogenético del cerebelo, lo que se va desarrollando paulatinamente. También acá podemos observar que el cerebelo tiene un lóbulo medio o vermis, ¿sí? Y dos laterales que son los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Uno de cada lado. Esto es una vista anterior donde podemos observar los hemisferios cerebrales, cerebelosos, perdón, hemisferios cerebelosos, el vermis o lóbulo medio. También vemos una cisura horizontal, que también llamada cisura circunferencial o de Bigdasir, que va a dividir al cerebelo en una porción superior y otra inferior, ¿sí? También observamos los pedúnculos cerebelosos, superior, medio y el inferior de cada lado, ¿sí? Si nosotros pudiéramos abrir acá el cerebelo, o sea, abriéndolo por la cisura, ¿sí? Se abriría desde su cara anterior, ¿sí? Y lo podemos observar desde atrás. Vamos a observar esto, ¿sí? Esto es la cara posterior, viéndolo desde atrás al cerebelo, ¿sí? Abierto, ¿sí? Por lo tanto, esto que está acá es anterior y esto que está acá es anterior, ¿entiendes? Sería esto y esto, nada más que está abierto, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder identificar las tres partes del cerebro, del cerebelo, donde tenemos en la parte media el vermis con distintos núcleos, ¿sí? Y los hemisferios con distintos lóbulos. Bueno, en el vermis vamos a observar distintos núcleos. Más anterior y arriba en la porción superior tenemos la língula, el lóbulo central y el culmen, ¿sí? En la parte posterior del vermis tenemos el declive, el folium y el tuber, y en la parte inferior y anterior a su vez tenemos desde atrás hacia adelante la pirámide, la úvula y el nódulo, ¿sí? O sea, que sería desde acá hacia adelante, ¿sí? La pirámide, la úvula y el nódulo, si quieren verlo de esa manera, ¿sí? ¿Estamos? Dentro de lo que son los hemisferios tenemos hacia adelante y arriba tenemos el ala del lobulillo central, el lóbulo cuadrado anterior, lóbulo cuadrado posterior, lóbulo semilunar superior e inferior, ¿sí? Esto ya es posterior, ¿sí? Lóbulo digástrico y en la parte inferior y anterior la amígdala. ¿Mm? Bien. Si nosotros tratamos de observar desde el punto de vista de la organización filogenética del cerebelo, vemos, como vimos anteriormente, que el cerebelo se va desarrollando desde adelante hacia atrás. Entonces, todo esto, que es lo más anterior, sería lo más antiguo, ¿sí? Sería esta parte acá. Esto que es el flóculo y esto que es el nódulo acá, ¿sí? Acá estaría el nódulo y el flóculo. Esta es la parte más antigua del cerebelo. Luego se va desarrollando y aparecen los otros, tanto núcleos como lóbulos en los hemisferios. Es así que lo podemos dividir de acuerdo a las funciones en arquicerebelo, que solamente va a tener la función de un equilibrio, pero estático. Por ejemplo, cuando un niño nace, solamente tiene apenas un cierto equilibrio, pero en una postura horizontal. No se puede parar, no puede caminar, no puede hacer nada, ¿sí? Un cierto equilibrio, pero estático se dice. ¿Cómo va a estar formado? Por el nódulo a nivel del vermis y el flóculo a nivel del hemisferio. ¿Qué sería esto? El nódulo estaría acá y el flóculo sería esto, ¿sí? Sería esto y esto, ¿entiendes? Esta es la parte más antigua. Luego, a medida que nos vamos desarrollando, aparecen otras funciones del cerebelo, donde aparece el paleocerebelo, que tiene la función de mantener el tono muscular y el sentido postural. Ahí ya el chico se para, hacer unos pasitos y hasta ahí nomás. No puede andar en bicicleta ni nada todavía, ni bailar, pero sí ciertos
movimiento ya puede controlar. Va a estar representado por, a nivel del vermis, por la parte media sería, yendo de adelante hacia atrás, por la língula, el lóbulo central, el culmen, la pirámide y la úvula a nivel del vermis, y a nivel de los hemisferios por el ala del obulicio central, el lóbulo cuadrado anterior y las amígdalas. A nivel central, como núcleos, digamos, vamos a tener el globoso y el emboliforme, a este nivel en el paleocerebelo, y en el arquicerebelo por el núcleo del techo o núcleo fastigial. Si vemos acá, acá teníamos los núcleos del techo o fastigial, que forma parte del archicerebelo, y el núcleo globoso y emboliforme para el paleocerebelo. O sea, vendría a ser esta porción acá, ¿sí? ¿Estamos? Que sería la língula, el lóbulo central y el culmen, el ala del obulicio central, el lóbulo cuadrado anterior, la pirámide, la úvula y la amígdala. Todo eso forma lo que es el paleocerebelo, ¿sí? Acá sería lo que es, entonces, la língula, el obulicio central, ¿sí? El culmen, ¿sí? Acá teníamos la ala del obulicio central, ¿sí? Acá tendríamos lo que es el lóbulo cuadrado anterior, acá tendríamos la amígdala, el, el núcleo, la pirámide y la úvula, ¿sí? Más o menos sería este sector, lo que conformaría el paleocerebelo junto con los núcleos grises que son el globoso y el emboliforme, ¿sí? Entonces empezó el desarrollo acá, después fue creciendo por acá y ahora vamos a ir a esta otra porción, que es el neocerebelo, que este sí ya controla movimientos en forma voluntaria y semiautomática, ¿sí? O sea, no solamente ustedes pueden pararse, caminar y correr, sino que pueden andar en bicicleta, hacer ciertas actividades aeróbicas, gimnásticas, dar una vuelta en el aire, saber cómo caer parado, etcétera, de acuerdo también a lo que uno pueda hacer. Eh, y eso tiene que ver con este tipo de control de movimientos automáticos, ¿sí? Formado por, en la parte más posterior sería del cerebelo, que es a nivel del vermis, formado por los núcleos declive, folium y tuber, y a nivel de los hemisferios por los lóbulos cuadrados posterior, los semilunares, superior e inferior, y el lóbulo digástrico. Y a nivel central por el dentado, ¿sí? Acá lo tenemos, que esta sería la parte más posterior del cerebelo, ¿sí? A nivel del vermis y los hemisferios cerebrales. Y a nivel central tenemos este núcleo que es el núcleo dentado, ¿sí? Fíjense que la parte más nueva, o neocerebelo, es la más desarrollada, ¿sí? Porque lo otro ya uno lo fue como dejando de lado, porque se desarrolla todo esto, uno ya empieza a controlar los movimientos. Bien, continuando entonces, eh, ahora con lo que es la médula espinal. La médula espinal, ¿sí? Va a estar alojada, ¿sí? Eh, en el conducto raquídeo o conducto medular. Acá la sustancia gris va a estar rodeada por la sustancia blanca, ¿sí? A diferencia de lo que habíamos visto en el cerebro y el cerebelo. Va a medir alrededor de 45 centímetros en el adulto, puede ser un poco menos en la mujer. Eh, Se va a extender desde la primera cervical hasta la segunda lumbar en el adulto, entre la unión entre la primera y segunda lumbar en el adulto. El conducto raquídeo, que es donde está alojada la médula espinal, va a estar limitado hacia adelante por la cara posterior de las vértebras y este ligamento, que es el ligamento común posterior de las vértebras. Este es el ligamento común anterior. A los laterales vamos a tener lo que son los pedículos vertebrales, ¿sí? Hacia adelante, y las láminas hacia atrás. Y a nivel posterior va a estar limitado por las apófisis espinosas. ¿Estamos? Acá en el centro, entonces, tendríamos la médula espinal, ¿sí? La médula espinal, donde vemos que nacen sus raíces anteriores y posteriores, motora y sensitiva, que van a formar los nervios raquídeos. ¿Se entiende? Acá vemos que la médula espinal ocupa un pequeño espacio de todo ese canal, ¿sí? La médula espinal tiene el diámetro de 1 centímetro, no más que eso. Imagínense que es como el de su virome, ¿sí? O sea que es bien finita.
y va a estar rodeada por una serie de estructuras que la van a proteger, que son las meninges, donde tenemos la pía madre, bien, o visceral, o capa visceral, que está bien adherida, en este caso al órgano, eh, la, la aracnoides, ¿sí? Que tiene dos hojas y un espacio en el medio, ¿sí? Que el espacio subaracnoideo. Por fuera de esto tenemos la dura madre, que es la más fibrosa y la más rígida. Luego, por fuera de estas meninges vamos a tener otro espacio que lo va a separar de lo que son la parte ósea y ligamentaria, ¿sí? Que es un espacio peridural o epidural que va a estar ocupado por tejido adiposo licuado con un complejo venular de vénulas pequeñas que van a servir como amortiguador para posibles traumatismos de la médula espinal. Este se llama espacio epidural o peridural, ¿sí? Bueno, acá vemos lo que son eh, la configuración interna de la médula, perdón, la configuración externa de la médula espinal. En la cara anterior vamos a ver en la parte media que está recorrida por un surco que es el surco medio anterior y en la parte posterior el surco medio posterior, que no está, es más virtual que real, digamos, a diferencia del anterior que es bien pronunciado. A los lados vamos a tener los surcos colaterales, anteriores y posteriores, que es por donde entran y salen las raíces de los nervios raquídeos, ¿sí? Acá vemos, ¿sí?, cómo la médula llega hasta la, hasta la unión entre la primera y segunda vértebra lumbar, ¿sí? Y luego va a terminar en lo que es la cola de caballo, ¿sí?, o cauda equina, que es la elongación de los nervios raquídeos que nacieron cuando se estaba desarrollando el embrión a nivel de la tercera semana, tercer mes de gestación, que la médula llegaba hasta la segunda vértebra sacra. Luego, por el crecimiento desproporcionado de la dura madre con el conducto raquídeo, a diferencia de la médula espinal, estos nervios raquídeos se fueron elongando y van a formar lo que es la cola de caballo. Hay una prolongación de la pía madre de la médula que llega hasta el coxis, hasta la cara anterior de la primera vértebra del coxis, que se llama filum terminale, que sirve como ligamento de sostén, ¿sí?, o ligamento coxigio también se llama, que es el ligamento de sostén o fijación de la médula espinal. La médula espinal, de donde nacen los nervios raquídeos de L5 a la segunda vértebra sacra, ¿sí?, se llama epicono, ¿sí? Y de donde nacen los nervios raquídeos de la segunda sacra, ¿sí?, la S2, S3, S4, S5 y los coxigios, se llama cono medular, ¿sí? Muy bien. Y acá vemos cómo la dura madre sí llega hasta la segunda vértebra sacra. Esto se llama saco dural y está colmada de líquido cefalorraquídeo. ¿Estamos? O sea, porque acuérdense que acá estaríamos en el espacio epidural, subaracnoideo, perdón, ¿sí? Entonces, es el lugar donde, entre L2 y L4, más o menos donde habitualmente se hacen las punciones lumbares para extraer líquido cefalorraquídeo para su análisis, en caso de una meningitis, por ejemplo. También es el lugar donde también se hacen las anestesias, habitualmente anestesias raquídeas. En el espacio epidural que habíamos visto anteriormente, ¿sí?, que era el que estaba acá afuera, ¿sí?, por fuera de la dura madre, es el lugar donde se hacen las infiltraciones anestésicas, ya sea para tratamiento del dolor o procesos inflamatorios de la columna vertebral. Bien. Acá vemos cómo es la distribución metamérica de la médula espinal, donde van haciendo todos los nervios raquídeos, y a diferencia de la nivel cervical con la lumbar, por ejemplo, cómo los nervios raquídeos tienen esa elongación por el crecimiento desproporcionado. A nivel cervical vemos un engrosamiento de la médula, ¿sí?, porque nacen ahí todo lo que es el plexo braquial, por ejemplo, que va a los miembros superiores, y otro engrosamiento a nivel lumbar, donde nacen todos los nervios que van tanto a la porción inferior del abdomen como los miembros inferiores, ¿sí? Por eso esos engrosamientos. En la configuración interna de la médula o sistematización medular,
vamos a observar que va a estar compuesta por sustancia gris, que es central, y sustancia blanca, que es periférica. La sustancia gris va a tener una forma de H, donde va a tener una asta anterior, donde vamos a encontrar los cuerpos neuronales de la vía motora. Una asta posterior, donde vamos a encontrar los cuerpos neuronales los cuerpos neuronales de la vía sensitiva. Y una asta lateral, principalmente a nivel torácico, donde vamos a encontrar cuerpos neuronales del sistema nervioso autónomo. Por fuera de esto vamos a tener la sustancia blanca, que se va a dividir en 3 cordones, uno anterior, por donde van a ascender y descender, principalmente descender la vía motora, uno posterior, por donde va a ascender principalmente la sensibilidad táctil, y uno lateral, por donde principalmente hay otras vías que ya la vamos a describir a todas esas vías, asciende la vía termoalgésica. También hay una porción de la vía motora que desciende por el cordón lateral. Entonces, en un corte podemos observar sustancia gris, que es central, con su asta anterior, su asta posterior, su comisura gris interna, ¿sí? Que rodea al epéndimo, y acá el asta lateral. El asta lateral se ubica principalmente a nivel de la médula torácica, ¿sí? Porque es donde nacen las neuronas que van a formar parte del sistema nervioso autónomo simpático, ¿sí? El asta anterior están los cuerpos neuronales de la vía motora, y en la asta posterior los cuerpos neuronales de la vía sensitiva. Luego tenemos como sustancia blanca un cordón anterior, un cordón lateral y uno posterior. Acá pueden observar bien cómo están pronunciadas el surco medio anterior, a diferencia del surco medio posterior, que es más virtual que real. Acá vemos cortes transversales de la médula espinal a distintas alturas. Por ejemplo, a nivel cervical, fíjense cómo es casi parecido a lo que pasa a nivel lumbar. ¿Por qué? Porque la sustancia gris es voluminosa, ¿sí? Porque están naciendo los cuerpos neuronales que van a los miembros superiores en este caso, y los inferiores a nivel lumbar. Y sacro también, que va al nivel de los miembros inferiores, formando lo que es el plexo sacro y el nervio ciático. A diferencia de lo que ocurre a nivel torácico, donde hay poco origen que va al tronco cerebral, al tronco del cuerpo, a nivel torácico en este caso, donde nacen los nervios intercostales, pero como no es una inervación importante, hay pocos nervios, cuerpos neuronales en la sustancia gris. A diferencia, sí, de mucha sustancia blanca, porque también acá están ascendiendo y descendiendo todas las fibras nerviosas que están viniendo o yendo desde el nivel más bajo, lumbar en este caso, o sacro. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué funciones tiene la médula espinal entonces? Tener función de centros nerviosos. La médula espinal tiene un reflejo, que es el arco reflejo, en donde no actúa como un centro nervioso para emitir una respuesta. Ya vamos a hablar de eso. Tiene centros motores, vegetativos, simpáticos, principalmente. Actúa como un centro de distribución de las fibras nerviosas, y tiene una función conductora. Bien, repasando entonces lo que vimos en la primera clase, y esto hasta ahora, vemos que las principales funciones de los lóbulos cerebrales son, a nivel parietal, a nivel general, esto obviamente, es donde encontramos la circunvolución parietal ascendente, que era la vía a donde terminaba toda la vía sensitiva, ¿sí? Entonces tiene las sensaciones táctiles de la imagen corporal. A nivel temporal, principalmente teníamos la vía de la audición, ¿sí? Donde se produce también la interpretación y percepción del lenguaje, donde formaba parte del área de Wernicke, también con el parietal, y se produce la integración sensorial. A nivel occipital, principalmente las funciones que tiene es de información de la visión, ¿sí? Donde se puede categorizar a los elementos. A nivel frontal, principalmente todo lo que tenga que ver con los movimientos, ¿sí? Donde teníamos el área prerolándica, que era el área motora primaria, ¿se acuerdan? Y luego el área premotora, donde se coordina y evalúan los movimientos. Dentro de eso teníamos el área de Broca, en las circunvoluciones frontales media e inferior, que era para la coordinación del lenguaje articulado o hablado. Bien, las vías sensoriales son todo lo que va a recibir nuestro sistema nervioso central,
va a estar ubicado la somatosensorial a nivel postrolándico, ¿sí? En el lóbulo parietal, y va a percibir el tacto, la propiocepción, el dolor y la temperatura. La sensación de la visión va a estar alojado en el lóbulo occipital, como dijimos, y es donde se le va a dar la forma, el color y los movimientos a todo lo que observamos. A nivel temporal vamos a observar la sensación de la audición, donde podemos identificar los tonos y ritmos. A nivel parietal, la vía gustativa, ¿sí? Para diferenciar los distintos gustos. A nivel temporal también vamos a discernir lo que son la vía olfatoria, ¿sí? Con los distintos olores. La vía motora principalmente está alojada en el lóbulo frontal, como dijimos, donde tenemos un área motora primaria que es la prerolándica, ubicada en el lóbulo, en la circunvolución frontal ascendente, representada por los músculos en forma invertida, donde la cabeza es inferior y los miembros inferiores están en la parte superior, representado por el muñequito que habíamos visto, el homúnculo, y un área premotora, ¿sí? Por delante del área motora sería, donde tenemos las áreas de asociación de los movimientos y también el área de Broca, donde se encuentran todo lo que es la articulación de los músculos fonatorios y la articulación de la palabra. ¿Sí? Bien, otras áreas, luego tenemos en el cerebro otras funciones que son las áreas de asociación. Las áreas de asociación sirven para que todo lo que nosotros hacemos tenga cierto sentido, cierta coordinación, ¿sí? Y cierta interpretación. O sea, que uno puede interpretar lo que está tanto sintiendo o como haciendo, ¿sí? Algún movimiento. Por ejemplo, la somatosensorial se va a ubicar en el área porolándica, ¿sí? Esto es posterior, esto es anterior. Acá estaría la vía sensitiva primaria y lo que lo rodea es el área de asociación. O sea, si uno siente algo, por ejemplo, un pinchazo, sabe que ese pinchazo es de una aguja o de una piedrita, o sea, puede hasta discernir eso, digamos, o si está tocando algo con la mano, ¿sí? Sabe que lo que está tocando es algo redondo y plano y puede decir, bueno, que es una moneda y no es una chapita de gaseosa, por ejemplo, ¿se entiende? Entonces uno ya, con el conocimiento previo, obviamente con el aprendizaje, que es otra de las funciones del sistema nervioso, y la memoria, uno puede discernir lo que está percibiendo. Luego tenemos a nivel de la visión lo mismo, reconoce y evalúa todo lo que está observando y puede decir, bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta, etc. A nivel auditivo también discierne lo que es a nivel del lóbulo temporal, como hemos dicho, teníamos el área auditiva primaria, pero alrededor el área de asociación, que sirve para interpretar lo que está escuchando, si es una música, si es una voz, si es... no es lo mismo que te llame tu hermano a hacer algo que te llame tu papá a hacer algo. Uno ahí interpreta eso, que la orden es diferente, digamos. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Lo mismo pasa con la música, o algún ruido que uno escuche, una sirena, etcétera, donde uno, con el conocimiento previo, obviamente, interpreta ese movimiento y le da un valor. Lo mismo pasa con el área de Wernicke, que era la interpretación del lenguaje, ¿sí? La comprensión e interpretación del lenguaje, donde uno le da un cierto significado al contenido. Eso está también ubicado en el lóbulo temporal y parietal, ¿sí? Entonces uno puede interpretar lo que está viendo o escuchando o leyendo, ¿sí? O le están hablando. Ahora, luego tenemos un área motora, que es la que tenemos un área motora primaria, como dijimos, que es la circunvolución frontal ascendente, y lo que lo rodea es el área de asociación que se encarga de coordinar los movimientos. Entonces, todo aquel movimiento que uno va a hacer va a estar coordinado para que el movimiento sea un movimiento fino, en donde van a actuar no solamente los músculos primarios, por ejemplo, al salir a andar en bicicleta, no solamente mover las piernas, sino también tener cierto equilibrio en el tronco, en la cintura, en la cabeza, para si uno tiene que doblar o hacer o hacer algún otro movimiento para no caerse. Entonces, ahí actúan otros grupos de músculos que son agonistas, sinergistas, antagonistas para mantener el equilibrio. Junto con eso también actúa el cerebelo, obviamente, ¿no? O sea que está todo coordinado y asociado. En el área frontal también tenemos otra regulación de los movimientos, principalmente de los movimientos del globo ocular mediante los músculos periorbitarios, ¿sí?
También acá teníamos en el área frontal, teníamos lo que era la articulación de la palabra, que es el área de expresión del lenguaje, que era el área de Broca, ¿sí? Como uno expresa lo que quiere decir, digamos, ¿sí? Con respecto a la dominancia de los hemisferios cerebrales, tenemos, la dominancia puede ser derecha o izquierda, ¿sí? En la derecha, principalmente cuando domina el hemisferio derecho, uno va a tener más habilidades musicales, percepción del espacio, reconocimiento de su propio cuerpo, ¿sí? Todo lo que sea la dominancia derecha del hemisferio cerebral derecho se va a manifestar por actividades en el lado izquierdo a nivel periférico. Acuérdense que todo se invierte. Entonces, va a tener habilidad, por ejemplo, con la pierna izquierda, con la mano izquierda y otras expresiones, por ejemplo. Ahora, cuando la dominancia es izquierda, va a tener otras habilidades, como por ejemplo el lenguaje hablado, escrito, va a tener habilidades más científicas de razonamiento, ¿sí? Hasta un esquema donde podemos ver si domina el lado derecho, como dijimos recién, hay actividades más científicas, la persona va a ser diestra, ¿sí? Va a escribir o va a patear o va a hacer más con la derecha, pero va a tener más actividades desde el punto de vista científico, de razonamiento, de la escritura, ¿sí? Tanto del lenguaje hablado principalmente y escrito. En cambio, si domina el lóbulo izquierdo, el hemisferio derecho, perdón, va a haber una predominancia sobre las actividades del arte, de la expresión corporal, por ejemplo, los gimnastas, los artistas, los jugadores de fútbol, que la mayoría de los habilidosos son zurdos, por algo predomina el hemisferio derecho, perdón, que le da habilidad en el lado izquierdo del cuerpo. ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien. Hasta aquí hemos llegado con esta primera clase de sistema nervioso. Muchas gracias, espero que les sirva.